tal, chicos? Bien, vamos a realizar otro programa. En realidad es el mismo que teníamos anteriormente, pero con un enfoque un poco diferente, un poquito más útil en el sentido de que hacemos referencia a ya elementos o imaginamos hacer referencia a elementos de una manera un poquito más real, ¿sí? El programa anterior era para poder entender la manera de cómo programar una lectura digital de un pin de nuestra plaquita de Arduino. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a agregar una pequeña diferencia que era lo que comentábamos al final del video anterior. Entonces, vamos a declarar una variable de tipo entero. Esta es de tipo entero porque solamente vamos a tener dos posibles valores, 0 o 1. Le vamos a llamar limit switch. Le vamos a llamar limit switch 1 porque si después en algún momento nosotros queremos agregar más de un limit switch, ya tenemos una nomenclatura iniciada para poder continuar haciendo referencia a otros elementos. Bien, con esto razonamos que nosotros requerimos un elemento y vamos a utilizar un elemento para poder censar algo. Tal vez, en este caso, un sensor de límite que nos permita decidir cuando algún elemento ya se desplazó lo suficiente o cuando no se ha desplazado lo suficiente. Este tipo de sensores en la industria se suelen utilizar para, por ejemplo, cortinas automáticas, persianas automáticas, eh, desplazamiento de objetos, donde necesitamos saber si el objeto ya terminó la carrera o toda la longitud que éste se iba a desplazar. Se llaman sensores de límite de carrera o limit switch. Muy bien, entonces ya tenemos que vamos a censar una señal digital en el pin 2 y lo sabemos por esta única instrucción que hemos realizado. Eh, bien, ahora vamos a declarar otra variable que va a ser aquella variable en la que nosotros vamos a desplegar una señal. También para este caso sería una señal digital. Vamos a llamarle indicador. ¿Mm? Y el indicador vamos a estar almacenados en el pin que les gusta, el 12 o el 13. Vamos a utilizar el 13. Ahora, recuerden que siempre, siempre, siempre debemos de tener dos funciones básicas. La primera es la de configuración y la segunda es el void loop o la función principal que va a estar ejecutándose repetidas veces. Void setup. Cerramos paréntesis para indicar que es una función. Abrimos llaves para decirle que dentro de estas llaves va a estar contenidas todas las líneas de programación que corresponden a esta función. Y esta función solamente se va a ejecutar una vez, puesto que se llama setup y no loop. Muy bien, ahora, entonces vamos a indicarle en la parte de configuración, vamos a configurar nuestros pines. Pin mode, y vamos a hacer referencia a aquellos que ya tengo determinados, como lo sería el 1, limit switch 1, que actúe como entrada. Cerramos paréntesis porque ya acabamos los parámetros. Ponemos pin mode para indicar que vamos a utilizar otro cual el indicador, y este va a ser una salida. Ok, hasta ahí me parece que es la configuración necesaria para poder trabajar con estas variables. Estamos indicando qué pines vamos a utilizar y estamos indicando cómo los vamos a utilizar. Recuerden que la parte de arriba de ponerle nombres o como lo vimos en la vez anterior, letcito, etcétera, es únicamente para que sea más cómodo y entendible para el usuario, pero okay, y también ocasionalmente ahorrar pasos cuando queremos traducir de un punto a otro. Por ejemplo, nosotros si tenemos la parte de indicador, pero ahora en el resto del programa nosotros queremos hacer referencia a otro LED que no sea el pin 13, solamente cambiamos en la parte de arriba y no tenemos que ir a cambiar de uno en uno, en todos los 13 que hayamos, pines 13 que hayamos hecho referencia a lo largo de todo el programa. Únicamente vamos a la parte superior y cambiamos el valor de esta variable, que en este caso hace referencia al número de pin que vamos a utilizar de esa manera. Ok, ahora recuerden que también void set up. Ok, recuerden la sintaxis, escribir bien con mayúsculas, minúsculas, espacios, etcétera. De lo contrario, la instrucción no será reconocida. Si ustedes recuerdan, perdón, aquí me equivoqué, no es setup, es void loop. Muy bien, y recuerden que esta función es la que se ejecuta en determinado número de veces.
ponemos los paréntesis para indicar que es una función e inmediatamente abrimos llaves para indicar que todo está contenido dentro de esa función, que en este caso va a ser la loop, aquella que se ejecuta en determinado número de veces. Entonces, ahora ejecutamos. ¿Cuál era la instrucción para poder leer un valor en ese pin? Pues vamos a declarar una nueva variable en esta parte al corriente, al vuelo del programa, y le vamos a llamar estado botón para hacerlo rápido. Bueno. Vamos a llamarle un poquito más profesional, como lo habíamos comentado. Estado, y ponemos ls-1. ¿Por qué yo pongo guiones bajos? Bueno, porque en la programación es mucho más pertinente y admitida la parte de poner guiones bajos. No se permiten los espacios porque crea algunos conflictos en la parte de compilación del código. Entonces, ya que tenemos esta parte de aquí, vamos a poner un igual para asignar el valor. Es decir, esta variable que se llama estado ls1 va a ser igual a digital read, a lo que lea de manera digital. ¿En qué pin? Digital read. Pues sí, obviamente en el ls1 que estamos utilizando como sensor de límite de carrera. Y ahora establecemos un pequeño retardo para de alguna manera tener una frecuencia de lectura, para que tengamos cierta estabilidad y cierta frecuencia en la velocidad con la que se realiza esta lectura. Ok, ahora ya que realizamos esto, necesitamos saber qué vamos a hacer con este dato. Si bien podríamos estar solamente leyéndolo, necesitamos realizar alguna acción para que el usuario pueda interpretar lo que estamos haciendo. Entonces vamos a poner una sentencia o una estructura que se va a llamar if, donde va a comparar si el valor vale algo, hacer algo. Si en este caso estado ls1 es igual, para esto chequen los comparadores lógicos aquí, donde ya saben que si tienen dudas se van a la parte de ayuda y luego referencia, donde les aparece todo el manual de todas las instrucciones, operadores, comparadores, etcétera. Muy bien, vamos a compararlo con un nivel alto, es decir, si esto se detecta como un 1, entonces nosotros ejecutamos lo siguiente, que lo que esté comprendido dentro de estas siguientes llaves. Ahora, vamos a entonces decir que se va a hacer cuando este valor sea leído como un 1. Entonces, digital read, no es cierto, digital write para poder manifestarlo de manera digital. Digital write. ¿Y dónde vamos a escribir? Pues en el lugar donde destinamos como un indicador, y precisamente le llamamos así, indicador. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerlo en alto, es decir, vamos a escribir un 1 ahí, donde nos vamos para arriba y sabemos que indicador, indicador, indicador. Es decir, desde el principio dijimos que era el pin número 13. Excelente. Entonces ya tenemos nuevamente, como el programa anterior, un valor 1 en esa salida. Ahora vamos a dar un retardo de 250 milisegundos. Perfecto. Con esto nosotros ya veríamos que el LED va a responder a una entrada. Vamos a ver si es cierto y continuamos con la parte. Ok, cuando hacen esto les pide guardarlo. Vamos a ponerlo como problema 0-5. Ok, vamos a ver si es cierto. Ok, perfecto. Miren, para empezar ya tenemos algunos problemas. ¿Qué dice aquí? Vamos a resolver problemas. Dice aquí el archivo de este lado. Presenta problemas aquí. Aquí dice define input. Ok. Entonces, vamos a ver dónde. Miren, ya vieron, tenemos aquí un error. Nos falta una coma. Vamos a volver a compilar a ver qué nos dice ahora. Compilando, subiendo, ya lo compiló. Por esa comita que teníamos aquí donde nos afectaba el parámetro, no nos dejaba compilar. Así de importantes son las comas. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver si es cierto que hace lo que nosotros estamos esperando. Probablemente no lo haga, probablemente sí. Vamos a ver. Vamos a hacer más grande la pantalla y probemos. Perfecto, ya tenemos esto. Ah, caray,
¿Qué pasó? Lo mismo que la vez anterior, se quedó prendido. Ahora, ¿qué va a pasar? Apaguémoslo para poder ver mejor la interacción con con nuestra señal de entrada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos cumplir una condición cuando no se esté leyendo un valor 1. Cuando no tengamos esa señal de entrada, nosotros vamos a tener que otorgar alguna otra acción, y para eso escribimos algo que se llama else. Ujú. Entonces, ese else va a ir contenido enseguida de esta llave. A ver si se ve, sí. En esta llave, chequen cómo se ilumina la que le corresponde. Inicio con término inicio con término y término con inicio. Ahora vamos a escribir else, donde esta palabra, como vieron, ya se coloreó, lo que significa que es una palabra reservada, que de hecho es complemento a lo que estamos realizando, que dice que si esto se cumple, ¿qué? Esta condición. Si esta condición se cumple, realiza esto, ¿qué? Lo que está contenido dentro de las llaves. Si no, sería lo siguiente, el siguiente parámetro de esta estructura. Si no, entonces realiza lo siguiente. Si pusiéramos un else aquí, no realizaría ninguna acción. Vamos a ver si nos lo permite. Ok, ¿qué está diciendo aquí? Dice que espera unas llaves. Espera una llave tanto de entrada como de salida. ¿Por qué? Porque necesitamos decirle al programa que qué va a hacer en caso de que no se detecte eh, la condicionante inicial, que sería esto. O sea, si esto se cumple, realiza esto, pero si no se cumple porque ya hicimos esto, entonces realiza lo que esté contenido dentro de lo siguiente. ¿Y cómo se delimita esa parte de que se ejecute lo siguiente? Pues precisamente con llaves. Entonces, en caso de que no, vamos a hacer lo mismo, pero en sentido contrario, para poder manifestar ¿cómo decirlo? Para poder manifestar que no estamos entrando a la opción verdadera o leyendo el valor alto. Vamos a ver si esto es cierto. Digital write. ¿En dónde vamos a escribir? Pues precisamente en el único indicador que tenemos habilitado. Indicador. Y en este indicador ahora vamos a escribir un valor low, un valor bajo. ¿Vale? Ponemos punto y coma y ahora veamos si es cierto. Vamos a descargar el programa y veamos si es cierto. Ok, ya dijo que está bien compilado. Hacemos más grande la pantalla para verificar el funcionamiento. O vamos a ver. Ok, checaron. Checaron. Ya tenemos una respuesta. ¿Qué significa esto? Eh, bien, significa que en este punto está leyendo sí el valor digital. Ahí hay un 1. Y por lo tanto, cuando hay un 1, el LED se enciende. Cuando yo dejo de presionar, entra al caso falso. Y entonces, ¿qué teníamos en el caso falso? Escribir un low. Vamos a verlo. Aquí está el low. ¿Ya vieron? En esta parte de aquí yo tengo un valor falso. Entonces, miren, chequen. Prendo aquí y entonces está entrando a esta condición, aquí. Y de hecho ven que lo suelto y permanece un pequeño rato encendido. Chequen. Ok, esto es precisamente por el retardo de cuarto de segundo que estamos dando aquí. Cuando yo dejo de presionar, ahora en este punto vale 0, lee 0. Y por lo tanto no se cumple lo que hay aquí. Que lea en un lea un alto. Aquí es donde está leyendo 0, perdón. En esta parte de aquí. Checa aquí y lee este valor, está aquí, el ls1, ya se almacenó aquí. Esta variable que ya está almacenada porque es la lectura corriente va a ser comparada con estos operadores comparativos de comparación en la parte o comparadores lógicos en la parte de aquí. Y si entra a un valor verdadero se ejecuta lo siguiente, y de lo contrario es esto, else, ejecuta lo siguiente, ¿sí? Entonces cuando presiono entra a la parte inicial, a la parte de aquí de high, pero cuando suelto se pasa al siguiente escaneo de esta variable a la parte de low. Ahora vamos a hacer una pequeña variante. Okay. Esta variante va a ser la siguiente. Mientras yo tenga el valor presionado, un 1 ahí, voy a tener, quiero tener una intermitencia con el objetivo de que el usuario pueda ver que se está llevando o pueda más o menos inferir, intuir
o imaginar que se está llevando a cabo un proceso. Este proceso va a ser el siguiente. Vamos a ponerle un parpadeo, ¿sí? Nada más para señalar, por ejemplo, que se está llevando a cabo el proceso, ¿no? Entonces yo lo único que hice fue, ahora ese mismo indicador, apágalo también y tiene un retardo de milisegundos. ¿Con qué objetivo? Pues únicamente de que parpadee el LED y de la sensación de algún progreso o de algún funcionamiento mientras se está presionando el botón. Vamos a ver si es cierto, descargo el programa y parpadeó, subió y vamos a ver, ok, ahí está la modificación. Muy bien. Entonces, esa es una parte. Después, en un siguiente programa, vamos a hacer otro pequeño nivel ahí del programa. Y ahora, por último, mencionar que al último del video anterior habíamos comentado o hecho notar que teníamos un pequeño ruido en la parte del LED. Cuando nosotros hacemos esto, bueno, aquí automáticamente ya detecta un 1 en el pin. ¿Por qué? Porque en este caso de que yo tengo mi pin que va a esta entrada, no se detecta una referencia absoluta respecto de un cero lógico. Y cuando pasa esto lo toma automáticamente como un valor pues fluctuante o diferente de cero. Y en ese caso entra a la condicionante de un 1. Pero confirmar que esto es errático. No es algo que sea estable, no es una señal muy confiable. Por lo tanto, la manera de hacer este cableado es precisamente con esta resistencia que va a ir a tierra y el micro switch que va a los 5 volts. Esto lo van a poder analizar en el documento que acabamos de subir también, que se llaman resistencias pull up y pull down. ¿Sí? Con eso logramos, con esa configuración de resistencias, logramos tener estados lógicos estables, tanto de 0, como lo estamos visualizando, como de 1 mientras está presionado. Muy bien, chicos, entonces vamos migrando a un siguiente problema, chicos.